Y bien, este es el título que le he dado pues a esta pequeña ponencia, 12 ejemplos de la cultura impresa en editoriales esotéricas en América Latina, 1950 a 1980, los casos del arte gráfico de Silvio Valdesari y del neognosticismo huevorita. Vamos a ver si puedo ampliar esto. Ajá. Em, bueno, pues para empezar, yo quisiera contextualizar un poquito este tema sobre el arte gráfico que les voy a mostrar de estas editoriales esotéricas. Y voy a referirme entonces un poco a la historia de los libros, de la cultura impresa y de las editoriales esotéricas en América Latina en general. Eh, Creo que de parte de los estudios esoterológicos tenemos un enorme campo por estudiar en Latinoamérica, eh, sobre la historia de la literatura psicográfica, la historia de la cultura impresa de las editoriales esotéricas. También deberemos invertir trabajo en la historia de la lectura, en los espacios de sociabilidades esotéricas. Todos estos son temas que quedan en el horizonte para trabajar y bueno, de tal manera que esta ponencia se propone impulsar y brindar algunas líneas de cómo podríamos aproximarnos al esoterismo por medio de la cultura impresa. Em, Dicen que no hay que juzgar el libro por la portada, pero en este caso la portada sí importa. Los artistas gráficos se convirtieron en constructores de símbolos, de geometrías y de diseños que no solo identificaban a las editoriales, pues se trataban de un contexto cuya ilustración acompaña de forma visual el contenido de estas variadas publicaciones esotéricas. He de decir que el pensamiento esotérico ha sido históricamente percibido como algo críptico, ¿verdad? Poco convencional. Incluso algunos autores como Hanegraaff se refieren al esoterismo como un tipo de conocimiento rechazado o un conocimiento repudiado, ¿verdad? Y sin embargo, bueno, a la llegada de la imprenta y la alfabetización, editores comenzaron a jugar un papel crucial en la difusión de las enseñanzas esotéricas. La publicación de obras esotéricas se remonta a figuras como Cornelius Agripa de Nettestein en el siglo XVI, pero es hasta el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, que existieron editoriales dedicadas específicamente a este tipo de literatura esotérica. Autores ya miembros de la Sociedad Teosófica, estamos hablando ya de fines del XIX y principios del siglo XX, publicaban sus propios libros o financiaban la impresión de estos. Era una modalidad bastante usual de editar libros, como les decía, a fines del XIX y principios del XX. En la actualidad, el esoterismo se ha adaptado a la sociedad de la información y podrán imaginar, bueno, la amplitud que esto significa, ¿verdad? En términos de alcance y disponibilidad del conocimiento esotérico. Voy a regresar al siglo XIX para referirme a América y particularmente a los Estados Unidos, donde hubo una creciente especialización de editoriales, ¿verdad? Que llevaron a clasificaciones importantes de la literatura esotérica, ¿verdad? Y ocultista. Uno podría aquí mencionar, pues, además de los casos de Estados Unidos y también los de Europa, ¿verdad? Por ejemplo, en Francia, Pierre Gaëtan Lemarrier, discípulo de Allan Kardec, quien funda en 1871 Editions, centrada en la publicación de la revista espiritista. En Alemania, Oswald Mutze, editor de Leipzig, que fue una figura destacada en la publicación de literatura espiritista. Eh, y bueno, tuvo una prolífica producción editorial desde el 1872 hasta 1920. Así podríamos pasar por muchos otros, pero me interesa llegar a Emilio de Márcico,
un inmigrante italiano que vivió entre 1857 y 1917, que llegó a Buenos Aires en su infancia y desarrolló un temprano interés por la impresión de libros a fines de la década de 1870. ¿Por qué esta figura es importante? Primero porque está vinculado a diferentes logias como la masonería, como el espiritismo kardeciano, se dedicó también a la teosofía, pero también porque Márcico va a ser quien va a dar en herencia a un importante editor, este Nicolás Bernhard Kier, que era miembro de la Sociedad Teosófica de Barcelona y es él quien hereda mucho del trabajo de Márcico en Argentina. Esta librería de los estudiantes pasó a llamarse Librería Teosófica en aquel momento y Márcico, como les venía diciendo, le otorga en 1907 a Nicolás Berjarquier esta base, digamos, de taller, ¿verdad? De imprenta para que comiencen este proyecto que es conocido como la Librería Teosófica. Más adelante tendremos a Juan Antonio Pibernus, aquí a la izquierda, a su izquierda, quien, además de participar regularmente de estas tertulias teosóficas organizadas por Nicolás Kier en la librería teosófica, él se convirtió luego en quien empezaría a conducir la editorial y esto, bueno, ya en el 41, y él toma la decisión de llamar la editorial Kier, en homenaje a su mentor, a Nicolás Bernhard Kier. Y de aquí, pues, la editorial Kier es quizás una de las editoriales más reconocidas a nivel latinoamericano por su producción, por su edición, por su trabajo editorial, ¿verdad? De múltiples obras, tanto clásicas como obras doctrinales dentro de la cultura esotérica. Quería hacer un breve, o más bien un rápido recorrido, ¿no? Por algunas imágenes para que apreciemos rápidamente a lo que me refiero con la importancia de el arte gráfico de esta editorial Kier, ¿verdad? Que va a estar, como ustedes pueden ver, eh, hermosamente ilustrada, ¿verdad? Uno podría pensar que esto es, pues, arte abstracto, ¿verdad? Pero ciertamente, como les digo, es parte de la obra de Silvio Baldessari, que fue uno de los más importantes ilustradores de la editorial Kier. Aquí les voy a mostrar estas otras imágenes. ¿Y cómo es que Silvio Baldessari llega pues a la editorial Kier? Y esto tiene una historia muy interesante porque está vinculado a la editorial Losada. La editorial Losada constituyó el primer gran conglomerado empresarial dedicado al libro en América Latina y se erigió como un pilar fundamental del pensamiento republicano español, publicando la totalidad de la obra literaria de la generación del 27 y, y siendo ampliamente reconocida como la editorial de los exiliados. Además, Editorial Losada destacó por su colaboración, como les decía, con importantes diseñadores como Atilio Rossi, pero en particular Silvio Baldessari. Silvio Baldessari contribuye en el desarrollo estético de las publicaciones, como les dije, no solo de Losada, sino de una gran cantidad de editoriales argentinas, pero en el caso de la editorial Kier tenemos un trabajo muy interesante porque Baldessari, como les dije al inicio, de alguna manera crea un contexto con su diseño gráfico, crea un contexto para poder em, ponernos, ¿no? En relación con el texto que nos vamos a encontrar. Em, Silvio Baldessari, que vive entre 1916 y 1987, es, como les dije, el ilustrador de libros más prolífico en la historia de Argentina
y se destacó por su trabajo en las portadas de la Biblioteca Clásica y Contemporánea de la editorial Losada, donde en numerosos casos incorporó su propio juego, ¿no? Con los títulos de los libros y su contenido para la elaboración de las portadas. Quería mostrarles acá, por ejemplo, esta antología rota, ¿verdad? Donde vemos cómo ha elegido pues este diseño gráfico, ¿verdad? Es un guiño, ¿no? Es un pequeño guiño. Y aquí a su derecha tienen la firma de Valdesari. em, y les voy a mostrar pues algunos de ya cómo se ven los textos de la editorial Kier. La editorial Kier está bastante bien estudiada. Habría que decir que uno puede encontrar en Argentina ya estudios donde incluso han podido establecer etapas del desarrollo de la editorial Kier, pero el estudio del arte gráfico de Valdesari es algo que no se ha realizado y que bueno, estamos tratando aquí de visibilizarlo, ¿verdad? Valdesari, como les decía, además también colaboró con Paidós, ¿verdad? Y especialmente en la colección de letras argentinas y con la editorial Kier. Además de su trabajo como ilustrador, él se dedicó al humor gráfico. Aquí les traje algunas viñetas para que se den una idea. Valdesari, además creó, ¿no? Fue editor de una revista humorística conocida como Berretín. El 10 de mayo de 1939 apareció el primer número de Berretín. Y aquí les pongo también unas tiras cómicas, ¿verdad? Para que se den una idea de cómo era el trabajo de Silvio Valdesari en esta otra rama, ¿verdad? Que no tiene tanto que ver pues con los libros esotéricos que les mostré anteriormente. Ahora, quiero pasar a lo siguiente, a hablarles un poco sobre la gnosis weorita y la particularidad que tiene el arte gráfico de los textos de Samael Aún Weor, eh, conocido, autodenominado, o se autodenominó de esta manera, ¿verdad? Víctor Manuel Gómez Rodríguez, un colombiano que retoma pues las enseñanzas gnósticas, ¿verdad? Él nació, como les dije, en Bogotá en el 6 de marzo de 1917 y desde muy temprana edad mostró un gran interés por el esoterismo, lo que lo llevó a involucrarse con grupos espiritistas, teosóficos y rosacruces. A los 16 años comenzó su participación en un grupo teosófico en Bogotá, profundizando su estudio de textos religiosos y esotéricos. En 1936 ingresó a la fraternidad Rosacruz Antigua, fundada por Arnold Krumheller, una figura que ha sido bien estudiada por Mariano Villalba. Eh, Krumheller fue un militar alemán vinculado a la Revolución Mexicana y pues Gómez, Víctor Manuel Gómez, Samuel Aún Weber, ¿verdad? Afirmaba poseer la capacidad del desdoblamiento astral, lo que según él le permitió explorar temas espirituales y esotéricos de manera directa. Además, investigó disciplinas como la historia, la antropología, las religiones, ciencia, psicología, parapsicología, y pues hay un momento muy importante en la vida de Samael Aún Weor y es cuando publica su primer texto titulado El matrimonio perfecto, y esto lo hace en 1950. El libro generó un gran escándalo porque ya se proponía en este texto el Kundalini, por ejemplo, ¿verdad? Cómo debía de ser la relación sexual entre un matrimonio, entre una pareja matrimonial, ¿verdad? Y ya en el 54 él fue encarcelado bajo cargos de ejercer medicina sin licencia y publicar un libro que, según las autoridades, atentaba contra la moral pública. Liberado poco después, él vuelve sobre la práctica de la medicina, ¿verdad? Y lo vuelven a arrestar y ya en 1956 huye de Colombia con su familia y adopta este nombre de Samael Aún Weor. Aquí lo importante es decir que Samael, pues, retomando la gnosis, ¿verdad? Pues un sistema de creencias proveniente de la antigüedad, logra, y esto habría que reconocérselo, ¿verdad? Logra expandir mundialmente el neognosticismo o recuperar el gnosticismo, ¿verdad? Entonces,
De aquí nada más para aprovechar los últimos minutos, quería mostrarles algunas de las portadas. Bueno, aquí está Cantinflas a la par de Samael, ¿verdad? Quería mostrarles algunas de las portadas de los textos de Samael. También uno podría perfectamente imaginar, ¿verdad? Que se trata esto, pues, de la obra de arte de cualquier artista, ¿no? Estas son bastante más naif, ¿verdad? Si se quiere. Son portadas que también tienen la peculiaridad de que no conocemos quiénes son sus autores. A diferencia de la editorial Kier, la obra de Samael es de derechos abiertos, entonces fíjense que cualquiera puede editar un texto de Samael a un huevor y ponerle pues la portada que quiera, ¿verdad? Pero particularmente estas que les he mostrado son del Salvador y me toca pues indagar un poco más en quién era el que realizaba estas ilustraciones, las ilustraciones de estas portadas, ¿no? Em, Bertol, no sé si me da tiempo de hacer un cierre. Sí, un cierre Sí. de un minuto, minuto y medio, sí. Ok, va a ser Porque menos. ya llevas 18. Perdone, va a Sí, ser sí. muy conciso. Bueno, Silvio Baldassari y la Gnosis Huevorita, aunque operan dentro de contextos diferentes, comparten ciertas similitudes en su enfoque hacia hacia la espiritualidad y el conocimiento esotérico. La Gnosis, particularmente en la forma promovida por Samael Aun Weor, se centra en la búsqueda de un conocimiento trascendental a través de la experiencia directa y se vincula a doctrinas espirituales que combinan elementos del cristianismo, el esoterismo oriental y la filosofía antigua. En este contexto, la gnosis busca conectar al individuo con verdades ocultas mediante prácticas como la meditación, el autoconocimiento y el desdoblamiento astral. Por otro lado, Silvio Valdesari, siendo una figura menos conocida en el ámbito de lo esotérico, ¿verdad? Parece estar más vinculado a una búsqueda espiritual de tipo personal, ¿verdad? Se nota que él consumía los textos para poder elaborar esas portadas, para hacer el diseño, y aquí esto es especulación, probablemente, ¿verdad? Esto está influenciado por una búsqueda también del autoconocimiento y la trascendencia que operaba en Valdesari. Mientras que la gnosis de Aún Weor se estructura como un movimiento doctrinal y religioso con un enfoque comunitario de expansión global, la obra de Valdesari puede percibirse como más personal e introspectiva y con menor proyección doctrinal. Bien, con esto cierro pues mi participación y les agradezco los minutos de más que me han brindado. Igual vamos a tener algunos minutos de más justamente en un espacio como de intercambio, debate. Yo tengo aquí algunas dudas sobre esto que es el gnosticismo, ¿verdad? No conozco gran cosa, pero lo asocio a mucha cuestión sapiencial, a mucho texto, y justamente aquí está lo que nos está hablando es de que no es solamente un texto escrito, ¿verdad? Sino que también puede ser un texto visual. Bueno, continuamos con otro traslado, ¿verdad? Del texto escrito al texto visual, o en este caso de interacción, ¿verdad? Que es el estudio de la intertextualidad en la novela gráfica. ¿Se pronuncia Fables? Fables. Bueno, ahorita Fables. Mariana. Fables. Ajá. Fables, exactamente, con la correcta pronunciación de la profesora de inglés. Voy a leerles una breve referencia a Mariana Malverde Vargas. Ella es docente, investigadora de la Escuela de Lenguas Modernas, Fulbrighter, una beca Fulbright. La recibió, cuenta con una maestría en literatura inglesa y otra en estudios de traducción e interpretación. Y si no recuerdo mal, lo que nos va a presentar tuvo que ver con sus estudios de posgrado también, ¿verdad? Justamente. Sí, correcto. Bueno, cuando quiera compartir y bueno, comenzar con la exposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo creo que ahí se puede ver, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Lo que voy a compartirles es una parte de lo que hice para mi estudio mis estudios de posgrado de literatura, em, pero obviamente de una manera muy resumida. Entonces, se titula como el estudio de la intertextualidad en la novela gráfica Fables. Acá lo primero que voy a hacer es cómo se llevó a cabo este análisis. Es un análisis comparativo entre textos y diferentes medios.
y se parte desde los elementos narrativos y visuales y desde una perspectiva de estudios culturales que hablas de los inter e hipertextos. Entonces vamos a tener un corpus que es el texto fuente, pero también vamos a tener intertextos o hipertextos, dependiendo, y un análisis multimedial que tiene que ver con los elementos gráficos de la novela. La novela es una novela de 13 volúmenes, pero el análisis se enfoca únicamente en el volumen número 2, que se titula Animal Farm, por varias razones, ¿verdad? Entre esas que voy a estar señalando dos intertextos muy importantes, uno con la Guerra Civil de los Estados Unidos y otro con una novela homónima de Animal Farm de George Orwell. Em, es importante siempre que uno analiza una novela gráfica mencionar no solamente el autor, sino también el ilustrador principal. En este caso sería Bill Willingham y Mark Buckingham, porque a diferencia de los análisis tradicionales de literatura, que en donde se hace referencia más que todo el autor, aquí tenemos que tomar en cuenta la visión del ilustrador como un conjunto con lo que hace el autor del texto y de la historia narrativa. De intertextualidad les puedo decir que a grandes rasgos, ¿verdad? Vamos a tener un texto fuente y desde ese texto fuente vamos a hablar de prácticas significativas, de que hay diferentes niveles de dimensionalidad, que vamos a tener múltiples interpretaciones y múltiples voces. Por eso les decía que el ilustrador y el autor de la obra son igualmente importantes. Ahora, yo hablo de un ilustrador principal, pero hay otras personas involucradas en la producción visual del producto, coloristas, diseñadores y demás que forman parte de los créditos de la obra al final. Pero el ilustrador principal es el que tiene como la idea o el concepto que va a publicarse y el que trabaja de forma más cercana con el autor. Para mi estudio yo utilizo la clasificación de Martínez Fernández acerca de intertextualidad, en donde se habla de intertextualidades externas e internas. Y en las externas tenemos las endoliterarias y las exoliterarias. Por cuestiones de tiempo yo no me voy a quedar acá, porque esto es mucha teoría y en realidad la base de mi análisis, pero no tengo el tiempo como para poder explicárselos a detalle. Entonces, les pongo que aquí está como el marco teórico, ¿verdad? De donde surge el análisis. No es una cosa arbitraria, pero cómo esto se va a reflejar también en la parte visual es importante. Y los elementos esenciales para el análisis de las novelas gráficas, que vamos a tener aquí los iconos, los globos de palabras, los colores, la distribución de los paneles, los subtítulos, los ángulos, los gestos, el gutter, que es este espacio que hay entre un cuadro y el otro, las líneas de movimiento, el fondo y las palabras. Palabras con mayúscula porque las palabras se vuelven en muchas ocasiones iconos. Entonces, vamos a ver, mi análisis va a tener una mezcla de la parte teórica de esta intertextualidad y va a tener un análisis de los elementos visuales. La intertextualidad de la novela, como les decía, son dos. La Guerra Civil de los Estados Unidos, que concluye en 1865, y Animal Farm, la novela homónima escrita por George Orwell y que es muy famosa, ¿verdad? Por ser una sátira política. Entonces, vamos a tener eso. Antes de pasar a que vean los ejemplos que les traje, sí les voy a contar que la novela gráfica Fables tiene una premisa bastante interesante y esta premisa es que todos los personajes de los cuentos de hadas, Cenicienta, Blancanieves, el príncipe, que no tiene nombre, por cierto, los villanos, todos han sido exiliados de la tierra de los cuentos de hadas y viven en la modernidad en Nueva York, en el estado de Nueva York, y tienen una división entre por decirlo así, el condado, donde viven los personajes de los cuentos de hadas que pasan por seres humanos, y una
granja en la parte, digamos, en la parte superior del estado donde viven todos los personajes que no pasan por seres humanos. Entonces vamos a tener una división interesante y este volumen es el que de alguna manera resume esa dinámica entre los dos y por eso fue que se seleccionó para este análisis. Entonces, una de las cosas que quiero mostrarles es cómo, por ejemplo, las palabras no son solamente palabras, sino que inclusive la tipografía tiene algún tipo de importancia para el análisis. En este caso vemos en un plano, ¿verdad? En un ángulo superior, eh, un enfoque hacia este personaje que es un caballero que está colgando de un árbol. Pero vean que lo que dice este personaje, las letras tienen una tipografía que asemeja a o que hace referencia a otro tiempo. Si lo ven comparado con la tipografía de los otros dos personajes que se ven en esta, creo que puedo señalar, que se ven en esta parte, que es la letra o la tipografía que vamos a tener en toda la novela. Y cuando tenemos cambios de esto, de este tipo, vemos que hay algún tipo de intencionalidad. Y este tipo de intencionalidad, ya después uno viéndolo, tiene que ver con que este personaje se vuelve un oráculo. Entonces, eh, el intertexto del oráculo griego, de alguna manera, se ve no solamente en la manera, la tipografía que se utiliza, sino también en el uso del lenguaje, que tiene marcadores como el TH al final de los verbos y el uso de shall y el uso de palabras de este tipo que hace que todo el intertexto venga en un conjunto. Entonces ya no es solamente los marcadores lingüísticos, sino también la tipografía que se utiliza y también estas estrellitas que están por acá que hacen, obviamente señalan el efecto mágico de alguna manera. Después vemos acá que hay otro tipo de tipografía en el sentido en que vamos a tener algunas letras en negrita, ¿verdad? Que vamos a tener el contraste de la tipografía que les decía del oráculo y la tipografía que tenemos de los personajes principales. Este es uno de los personajes principales de la historia, que es el lobo de, de, de Caperucita Roja. Lo que pasa es que ha surgido una transformación y ahora es el principal investigador de todo el town, ¿verdad? Entonces aquí vemos como personaje lo que hacen es esconder su forma primitiva animal y pasarlo a una forma masculina muchísimo más aceptada, al menos o así lo plantea el autor y el ilustrador. También los ángulos tienen mucho que ver conforme a lo que tenemos de importancia en esta escena. Casi que una escena cinematográfica de alguna manera. Después aquí vemos esta otra escena donde tenemos a uno de a un cerdo que es un infiltrado, hablando con la persona encargada de la seguridad de todo el pueblo, ¿verdad? Con el investigador, que de nuevo es el lobo feroz. Entonces vemos cómo, por ejemplo, en este caso, el uso de paneles, vamos a tener un ángulo, ¿verdad? Más un close-up, lo que llamamos, para indicar las facciones humanas del cerdo, aunque sigue siendo un cerdo, tiene facciones humanas. Y eso es algo que nos hace ver el intertexto, ¿verdad? Que vamos a tener después de la guerra civil, que sin este elemento visual yo no podría apreciarlo, no podría apreciarlo solamente con las letras. Acá tenemos otro, y esto es el énfasis del ángulo porque vamos a tener una clase social diferenciada para los personajes que sí pueden pasar por seres humanos y los que no. Entonces, el ángulo aéreo, en este caso, nos hace ver como esta que es Blancanieves y su hermana que se llama Rose Red,
van a estar por encima del personaje que se llama Colin, que es uno de los cerdos, ¿verdad? Y que va a tener que viajar en la parte de atrás de la camioneta. Pero más que sea por su apariencia, es porque su apariencia es lo que determina su clase social dentro de la novela. También vemos como en este caso, la manera en que se acomodan los ángulos muestran dos visiones opuestas y esto es una de las escenas más importantes o que ejemplifica esto de una mejor manera, porque tenemos a esta persona, bueno, no es una persona, es un cerdo claramente, pero tenemos a este personaje que representa la rebelión y a Snow White, que es la alcaldesa de este condado, donde ella representa lo que es el status quo. Entonces, lo vemos que el autor y el ilustrador utilizan este tipo de paneles para reforzar de alguna manera esta oposición. Después tenemos una regresión al pasado y para entonces las regresiones al pasado vemos que el ilustrador elige utilizar colores mucho más desteñidos, digo yo, o mucho más fríos, con un marco de oro que simboliza de alguna manera el valor que tienen estos recuerdos para el personaje, en este caso para Snow White o para Blancanieves. Después, esto es otro tipo de, de análisis que se hace también, en donde vemos que los ángulos tienen o muestran el pasado, el presente y el futuro, igual que el movimiento. Estas líneas de aquí lo que hacen es indicar el movimiento, digamos, de la silla de ruedas y de cómo se están moviendo los personajes a través de un salón. Entonces aquí vemos de nuevo el oráculo, que esta vez ya no tiene estrellas, ya no está hablando, entonces ya perdió su forma de oráculo. Y vemos a Snow White, quien ha sido herida en batalla, ¿verdad? Reflexionando sobre el pasado, sobre lo que pasó y por eso vemos las líneas de movimiento desde esa manera. El panel del centro muestra el presente de ella, ¿verdad? Y por eso no vemos líneas de movimiento ni vemos nada más que no sea su perspectiva frontal. Y después tenemos ya el futuro, ¿verdad? Que habla de invasión, que habla de un montón de cosas más y vemos que las líneas de movimiento han cambiado y también el enfoque porque ahora vemos la espalda de los dos personajes. Entonces, todos estos elementos visuales tienen que tomarse en cuenta. Muy en particular, este recuadro o esta hoja tiene que ver con los objetivos políticos y militares que está diseñando lo que es Blancanieves respecto a cómo va a manejar todo el escenario político de Fabletown. Acá también esta rápidamente es un asunto de ver la superioridad entre los personajes, que esto ya lo vimos anteriormente, y esta, que es una de mis favoritas, en donde cada uno de los gigantes representa a uno de los ejércitos que se utilizaron o de los frentes del ejército que se utilizó en la guerra civil de Estados Unidos. Entonces, esto es una representación en donde se ve la intertextualidad de una manera mucho más tangible. El intento de homicidio para Blancanieves, de la misma manera que sucede con Abraham Lincoln, y la granja que hace alusión, básicamente esta representación gráfica es la misma descrita por George Orwell en el libro de Animal Farm. Entonces vemos cómo mediante los elementos visuales y el uso de animales muy similares podemos captar el intertexto de una manera bastante fácil. También el uso de la violencia y de lo que pasa en la posguerra, ¿verdad? Donde hay perdedores. Y ya como conclusiones, puedo decirles que la intertextualidad
debe verse no solamente como textos escritos, sino como elementos gráficos que apoyan la narrativa de la historia y más que apoyan, porque la palabra apoya me parece a mí que pone a los elementos visuales como en un papel secundario, sino que construye en conjunto con la narrativa de la historia, ¿verdad? Y lo que hacen es complementarse. Entonces, para mí, haber realizado este trabajo, que les digo, es un poco muchísimo más extenso, valga la paradoja, sirve para ejemplificar de alguna manera que ambos elementos, tanto los elementos textuales y los elementos visuales, al menos en una novela gráfica, no pueden analizarse em, de manera individual, sino de una manera conjunta. Acá les dejo mi bibliografía y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Abre el espacio de preguntas, de comentarios, ¿verdad? Veamos si alguien coloca algún tipo de comentario también por nuestras redes sociales. Mientras tanto, yo quería como retomar una idea que plantea en su cierre Mariana, que creo que podría ser puente para una bonita pregunta para Esteban. Y es que Mariana iba planteando cómo de pronto no le parecía que la idea de que la imagen estuviera apoyando el texto era adecuada porque sonaba como que si la imagen fuera una muleta, como un accesorio, ¿verdad? Para el texto, sino que había como una construcción en conjunto, ¿verdad? De texto e imagen, si entendí bien. Ahora, lo que yo quería preguntar era de qué manera eso podría aplicar en la visualidad, en la gráfica vinculada al esoterismo. Estos diseños, estas portadas que a mí me resultaban familiares, digamos, uno encuentra en compraventa los libros de los Hada viejos, entonces uno ve estas portadas un tanto abstractas y yo nunca he pensado en gnosticismo, por ejemplo, pero ¿de qué manera estas imágenes están construyendo sentido en combinación o en sustitución también del texto gnóstico propiamente, ¿verdad? Ujú, Esteban, no sé ujú. si podrías arriesgarte con algo sobre esto. El Sí, asunto de claro, esa con mucho construcción, gusto. construcción en conjunto. Sí, bueno, evidentemente Valdesari no hacía la portada al azar, ¿verdad? No era como que se sacaba una ilustración de la manga y listo, se la pongo, ¿no? Creo que fue un gran explorador del esoterismo en diferentes ramas, ¿verdad? No solo el gnosticismo, particularmente lo teosófico, ¿verdad? El acercamiento a diferentes prácticas del yoga. Entonces, si lo notas, por ejemplo, hay momentos donde uno puede ver, qué sé yo, por ejemplo, emanatismo, ¿verdad? Figuras emanatistas como estos círculos, ¿verdad? Concéntricos, eh, que pertenecen a un libro sobre parapsicología, ¿verdad? Como si las ideas, ¿verdad? De alguna manera se transmitieran por medio de ondas. O el texto que ilustra perdón, la ilustración que acompaña el texto de Arnold Krumheller, ¿verdad? Es una novela iniciática sobre rosacrucismo y, ¿verdad? Esta composición geométrica forma precisamente una cruz. Entonces, siempre están en las ilustraciones de Valdesari ese juego, ¿no? Ese guiño, ese jugueteo con el contenido y de alguna manera, ¿verdad? Plasmar en las portadas a manera de cotexto, ¿verdad? Las ideas que te vas a encontrar ahí adentro. Entonces, por eso les decía que en este caso las portadas de los libros de las editoriales esotéricas sí importan, porque contienen símbolos, signos, contienen mensajes, textos de diversa índole e incluso un discurso del color, ¿verdad? No sé si notaron en el caso de las portadas de Samael, a un Weber, ¿verdad? Sus textos son muy coloridos, ¿verdad? Y ahí hay una discursividad del color que habría que analizar, ¿verdad? Y que me resulta, pues atractivo para seguir desarrollando estas ideas, sí. Yo quería plantear, de pronto, vamos a ver si hay alguna otra pregunta, pero mientras tanto también quería plantear, porque a mí me interesa mucho este tema de las transferencias entre medios y es que
como que a finales del siglo XX, principios del XXI, como que se multiplicaron esas nociones que uno a veces no sabe si está en una u otra, y era intertextualidad, intermedialidad, transmedialidad, multimedialidad. Y es algo así como que uno tiene que meterse a revisar etimológicamente la diferencia entre un prefijo y otro, ¿verdad? ¿Qué significa inter? ¿Qué implica? ¿Qué significa trans? ¿Qué implica? ¿Qué significa? Y bueno, también propiamente el término medio, el término texto. Eh, yo le mencionaba a Esteban que a mí me parecía que lo de él era tirando a intermedialidad, no tanto a transmedialidad, me parece. Ah, sí, Porque, pero fue pero, en el caso cuando estuvimos, perdona que te interrumpa, Bertol, sí, cuando ajá, estuvimos hablando de Atalanta Fugensis, ya, ok, que es un texto, sí, de del siglo XVI, 1514, si mal no me equivoco. sí, Este, pero no, no terminé incluyéndolo dentro de esta presentación, sí, ya, sino que lo que hemos visto es propiamente del siglo XX. sí. Lo que hemos visto Ah, pertenece a la segunda mitad del siglo XX. que a mí el que me parece más fascinante es el Inter, porque el Inter, digamos, el trans es una adaptación, digamos, un traslado de un medio a otro, de un texto a otro, pero el Inter, como justamente apuntó Mariana, es esa confluencia de el texto de Orwell, los textos clásicos, la misma mirada cinematográfica confluyendo en este texto, que yo no sé, Mariana, si usted diría que aunque sea un texto impreso, diría que es intermedial de alguna manera, Sí, además de claro. intertextual. Sí, yo sí diría que es intermedial, porque como es que no tuve mucho tiempo como para desarrollar esa parte, pero sí vemos que hay un gran uso de ángulos. Yo en algún momento dije en la presentación que se ve como si estuviéramos eh, a veces analizando teoría de cine hasta cierto punto, porque los ángulos tienen cosas que ver, ¿verdad? Entonces es parte también de la novela gráfica y de todo. Bueno, si ustedes conocen un poco la novela gráfica, saben todo lo que tuvo que pasar para que fuera un medio reconocido, ¿verdad? Un que se reconozca como literatura parte del canon, que no sucede sino hasta hace como 20, 30 años. Entonces, antes de todo eso, ¿verdad? Pasa, eh, se pone como si fuera, no sé, un género, un subgénero. Y para mí, más que eso, es completamente intermedial. Intermedial porque tiene que usar narrativa, tiene que usar cosas de diseño gráfico y tiene que utilizar cosas de cinematografía. Los ángulos y cómo se acomodan los paneles tienen una importancia grande. Claro, muchas gracias, Mariana. Para cerrar con una pregunta que tienen para Esteban, justamente una pregunta de Isabel Irasusta, quien va a participar en nuestra siguiente mesa, una colega de la Universidad de Córdoba. Ella plantea si en sus estudios está contemplando los contextos artísticos culturales para el estudio de las estéticas de cada ilustrador. Recordemos, ¿verdad? De Córdoba, ¿verdad? Usted habló mucho justamente de Argentina, ¿verdad? Eh, Porque en Argentina es muy interesante ese inicio de la modernización que se va dando, incluso la relación con artistas como Chul Solar, creo que se pronuncia así, ¿verdad? Chul Solar, quienes que seguían el esoterismo en sus prácticas artísticas. Esteban, Ujú, para ir sí. cerrando la mesa. Sí, bueno, dentro del Centro de Estudios del Esoterismo Occidental existen diferentes personas trabajando el tema de precisamente de las vanguardias, ¿verdad? De cómo las vanguardias artísticas se conectan con estos grupos esotéricos, ¿verdad? Y es muy interesante porque finalmente lo que te permite es acceder a otra historia, como una historia alternativa a la historia oficial, ¿verdad? Penetrar en el mundo del esoterismo y de la cultura esotérica también es acercarse, por ejemplo, a un sandino que no conocemos, ¿verdad? El sandino espiritista, por ejemplo, ¿verdad? Eh, acercarnos a eso es también, digamos, mirar la política de otra manera, ¿verdad? Cuando te das cuenta que, por ejemplo, Maximiliano Hernández Martínez, ¿verdad? El dictador salvadoreño, era teósofo,
Y no, tenía pues dentro de sus prácticas políticas también el sistema de creencias teosófico aplicado, ¿verdad? Entonces, es en tanto en vanguardias artísticas, en la literatura. El año pasado tuvimos un congreso donde se presentaron bastantes trabajos de literatura esotérica, ¿verdad? Y fue bien interesante. Así que sí, el arte también está, por ejemplo, ahora que mencionas a Shul Solar, ¿verdad? El arte también está siendo bien estudiado. Habría que mencionar, por ejemplo, los trabajos de Máximo Introvigne, por ejemplo, donde él sobre todo lo que hace es estudiar pues Europa, ¿verdad? Europa, pero bueno, son aproximaciones que también aquí en Latinoamérica se están realizando. Así que bueno, sí, estamos por todas partes, le estamos entrando a esto del esoterismo. Yo creo que es parte pues, de los estudios globales, ¿verdad? El esoterismo se inserta ahí, porque finalmente de lo que nos hemos dado cuenta es de que no existe un esoterismo, ¿verdad? Hay versiones hasta muy personales. Muchísimas gracias, Esteban. Y bueno, muchísimas gracias a Mariana también por la participación en esta mesa entre el texto y la imagen, que me parece que es como casi que cerrar, retomando lo que estaba cerrando Esteban, lo que cerraba era justamente como que es, casi que es como un punto de partida. O sea, yo entiendo que Mariana está presentando un proceso ya cerrado, una tesis, una investigación de maestría, pero estoy seguro que quedó con muchas ideas para otras investigaciones y Esteban nos está planteando toda una beta de estudio, ¿verdad? Riquísima, dentro del mismo esoterismo y su relación con el arte.